Muy buenos días, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Constitucional Internacional. Nuevamente acá con ustedes, el doctor Omar Martínez, tutor catedrático de la misma. Tengan ustedes buen día. Hoy tenemos la cuarta y última actividad del Derecho Constitucional Internacional, con la cual ponemos fin al ciclo de aprendizaje de esta cátedra, la cual pues está muy bien sustentada y la cual debemos manejar en el punto de doctorandos y específicamente ya en el contexto de doctor. El derecho constitucional, inicialmente habíamos hablado, se divide en dos facetas: el derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. El derecho constitucional interno es el que nosotros se regula, a través de la Constitución dentro del territorio de cada estado, y donde están plasmados una cantidad de derechos y garantías y obligaciones que tienen todas las personas que habitan dentro de este territorio. Así como tienen las instituciones, tiene el Estado. Ejemplo, el caso de nosotros los que ejercemos el derecho, pues sabemos que allí está establecido el debido proceso, que guarda relación los que trabajamos en la parte penal y cualquier instancia del proceso. Y el derecho externo constitucional, pues no es nada más ni nada menos que el derecho internacional, que se regula a través de los tratados, negociaciones y convenios o costumbres que se manejan con otro país o con determinados países. Les decía también que esta asignatura de Derecho Constitucional va a la mano prácticamente con todo lo que tiene que ver de tratados y negociaciones de derecho internacional y derecho internacional público, porque prácticamente la Constitucional Internacional es el que vela por el respeto, la paz y los principios de solidaridad y del respeto hacia lo que se suscriba. Y está latente allí para prevenir cualquier violación de cualquier tipo que se haga con los firmantes en determinado tratado o negociación. Hoy tenemos un tema que es el cierre, que es las costumbres internacionales y la relación que existe entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. Esto es un tema bastante amplio para explicar, pero como la clase hoy es asincrónica, no tenemos ni siquiera 40 minutos de contenido, tenemos menos tiempo. Yo tocaré inicialmente algunos tópicos rápidamente y ustedes, apreciados participantes, tomarán nota de los mismos y podrán ampliarlo más en el proceso investigativo que cada quien va a realizar, y lo va a anexar en el video que ya inicialmente hemos hablado, que es el fin de esta cátedra constitucional, y donde ustedes en ese video plasmarán un resumen de lo visto en la primera, en la segunda, en la tercera, y detallarán también sobre la cuarta clase. Este video y las evaluaciones respectivas de las clases las voy a corregir a partir del día martes, y estarán ya las respectivas notas para los apreciados doctorandos el día miércoles o el mismo día martes, ya a las 8 de la noche. ¿Por qué digo esto? Porque se ha extendido el plazo de entrega de este trabajo hasta el próximo martes a las 4 de la tarde. Entonces les agradezco, por favor, para el día martes a las 4 de la tarde debe de estar las actividades 1, 2, 3 y 4 ya instaladas en la plataforma para ser evaluadas. En relación a la primera actividad,
ya fue evaluada. Falta simplemente las 3 restantes, que serían la 2, la 3 y esta que estamos en este momento que vamos a empezar. Ya explicado y puesto de acuerdo, les voy a comentar qué son las costumbres internacionales. Las costumbres internacionales son normas no escritas y que resultan de una práctica general, constante, uniforme y duradera de los sujetos de derecho internacional público, aceptada por ellos como un derecho. Es algo que no está escrito, pero que se acepta entre los tratados porque forma parte de determinadas costumbres. Ejemplo rápido. Hay algunos productos que por ser correspondientes a determinados países que tienen algún vínculo de hermandad a través de la historia, tienen la costumbre de no cobrar ese arancel. El caso específico, lo que llamaban los países Bolívar, países andinos, corporación andina, todas esas cuestiones que han ido cambiando los nombres. Entonces hay algunos aranceles que no se cancelan y entonces eso es una costumbre que se implementa allí entre ellos, que fue una parte del tratado, pero lo hacen ya como costumbre. Y entonces aquellos países que de repente entran como invitados en ese tratado, como es el caso de la Corporación Andina que entró Chile, y como es el caso de Mercosur, que han entrado algunos países allí, porque Mercosur está compuesto inicialmente por Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Chile, pero allí ha estado Venezuela, que tuvo un tiempo también allí, y tuvo como invitado también Bolivia, y otros que se han podido anexar, pero también de vez en cuando son excluidos. Eso es por costumbre, que se invitan. Entonces esos tratados, esas costumbres que se hacen allí son de fiel cumplimiento, aunque son sujetas de derecho, como las costumbres en nuestro Estado interno que regula la servidumbre. Y la servidumbre no es nomás una costumbre que de tanto utilizarse se convierte en una norma de fiel cumplimiento y prácticamente se hace como una ley, porque yo siempre lo he dicho, el que vende una finca, pero que tiene un paso por allí para pasar a la finca, que está en la parte posterior de la otra, pues entonces por ahí hay un paso que data de muchos años y es un paso de servidumbre. Entonces es una normativa y que se respeta, y el que compre la finca que está en la entrada, pues deja constancia que por el lado costado tal, por el costado izquierdo, derecho, especificado bien el documento, existe un paso de servidumbre que colinda con la finca que está posteriormente atrás. Y suele suceder también en los urbanismos. Hay un paso de servidumbre para otra urbanización que queda en la parte de atrás y de mutuo y común acuerdo se hacen eso. Entonces son cuestiones que son costumbres y se van haciendo normas y se hace una ley de fiel cumplimiento entre las personas. Perdón que estoy un poco afónico. La función de la costumbre internacional. La función más relevante de la costumbre internacional es la de garantizar la capacidad evolutiva del derecho internacional. Desde sus orígenes se ha ido acomodando a las necesidades jurídicas sentidas por la sociedad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que adaptar a las necesidades jurídicas, o sea, respetuosas esas costumbres dentro de los tratados internacionales, pero ajustadas a las normas del derecho, donde no lesione a nadie. Están allí ajustadas a los tratados internacionales y a las normas jurídicas que regulan los tratados internacionales y que son supervisados por una cuestión que se llama el derecho constitucional y que se puede acudir en determinado momento de una vulneración de esos derechos directamente a la Comisión de Justicia Internacional, que ya habíamos hablado y que se fundó por allá en San Francisco, California, en el año de 1940 y tanto. Ya yo le expliqué a ustedes eso anteriormente y ustedes los años, yo se los dije a ustedes, entonces ustedes lo van a investigar para hacer aquella retroalimentación y llevar todos esos puntos importantes al video que se va a instalar. Creo que ese video debe estar muy bien fundamentado con fecha y todo porque yo ya las di. ¿Qué es la función de la costumbre? Es la estructura normativa del ordenamiento internacional, es decir, su relación con las demás fuentes del derecho internacional público. El respeto a los principios generales, la costumbre es un medio de formulación hasta el punto de que a veces resulta difícil distinguir una y otra. La responsabilidad internacional y la inmunidad internacional del Estado
son principios que siguen unidos a las formalidades constitucionarias. Respecto a los tratados, las costumbres contribuyen a su formación. Muchos tratados recogen y declaran las costumbres preexistentes. Otras veces la norma constitucionaria mantiene su propia vigencia con excepciones al contenido de la norma. ¿Qué nos indica esto? Si vemos que se puede lesionar el tratado suscrito en derecho internacional, pues se llegaría a un entendimiento de una excepción del contenido de esa costumbre y se pudiera adaptar a objeto de que no se vaya a lesionar la norma jurídica. Las partes generan o se incorporan a una nueva norma constitucionaria que no es compatible con una parte del tratado y se produce una reforma tácita. Eso quiere decir que habría que llegar a un acuerdo entre las partes y reformar. Por lo menos el ejemplo que coloqué inicialmente, donde los países quedan exentos de pagar determinados aranceles, entonces se dice, vista las circunstancias, esto y aquello, y por cuanto ese producto que se va a traer en el convenio que tenemos suscrito de repente entre Colombia, entre Venezuela y Colombia, o Venezuela con Ecuador, estaba libre de aranceles. Pero ahorita la mano de obra venezolana y viceversa se puede ver afectada por el ingreso de ese producto exonerado de un interés, que es una costumbre que siempre se hizo a través del tiempo, que fueron acercamientos que se hicieron a través de artesanos y pequeños y medianos industriales. Entonces hoy en día pues se le va a colocar una tasa de impuesto para que entre al país. De esta manera se regula un poco el ingreso de ese producto, de esa costumbre que exoneraba ese impuesto, y entonces eso puede entrar ya al país, pero es pechado con un interés de tasa de importación, y entonces va a mermar un poco el ingreso, se sigue manteniendo el tratado, pero ya se han modificado las normas, y eso trae como consecuencia la protección del producto nacional manufacturado en nuestro territorio. Eso pudiera ser o es una de las normas que se pudieran modificar. La independencia y el principio de igualdad soberano de los estados. El principio fundamental de la soberanía del Estado corresponde a la idea de fusión. La soberanía es el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el derecho internacional, ejercidas en un plano de independencia, igualdad y respeto con los otros estados. La independencia es una resolución del problema de la soberanía en el sometimiento del Estado al ordenamiento internacional. Cuando hablamos de independencia, hablamos que el Estado es independiente y soberano y no puede permitir que a través de tratados donde estemos a la costumbre o no la costumbre internacional se vaya a lesionar la independencia y la soberanía. Cuando esto sucede muchas veces, cae en un daño que se le ocasiona al país o al Estado. Y esto se llama reparación del daño derivado de un hecho ilícito internacional. ¿Qué es esto? Es la consecuencia normal del hecho ilícito internacional, es la responsabilidad de su autor, el daño causado a un sujeto de derecho con la comisión del hecho ilícito internacional, es el que en general da lugar a una obligación que debe ser reparada. Un ejemplo. El canal de Panamá tiene un canal de navegación, como el caso que sucedió ahorita en países árabes, donde un barco quedó encallado en la parte de navegación. Eso generó un daño al que administra ese canal de navegación y trajo como consecuencia un retardo de las embarcaciones que podían pasar por allí, porque si se comprueba que fue un hecho donde no fue cuestiones de naturaleza, sino fue cuestiones por fallas humanas o técnicas, operacionales,
pues automáticamente debe resarcir el país de bandera de ese barco de los daños causados, ya sea en la estructura o infraestructura de ese canal de navegación o a través de indemnizaciones que pidan los terceros países que se vieron afectados por esa encallado o esa forma de impedir el libre tránsito por esos canales ocasionados por la embarcación que puede haber sido por falta de pericia humana. Entonces, eso se llama la indemnización. Lo que nosotros llamamos en el derecho penal los acuerdos reparatorios. Y lo que sucede cuando existe indemnización por el daño causado, que lo permite también las legislaciones en el área penal. Creo que nos vamos entendiendo, ¿no? El hecho ilícito internacional causa un daño o un perjuicio que es preciso reparar, pero puede estar en el origen de una situación ilícita que persista y se prolonga en el tiempo, por lo que tendrá que devolver esta situación a la legalidad y tal como lo precisa el artículo 30 y 31 del proyecto de la Comisión Internacional, el derecho internacional, la reparación del mismo. ¿Qué quiere decir? La Comisión de Derechos Internacionales, o sea, lo que hemos hablado, que es la que regula los tratados, en su artículo 30 y 31, provee la reparación de los daños causados, no solamente la indemnización, sino es colocar aquello en su estado normal para que siga funcionando como debe funcionar. Si ese canal de navegación sufrió detrimentos en su estructura, no solamente debe indemnizar las demandas internacionales que pidan los países por el retardo que ocasionó en el traslado de sus embarcaciones o el daño que puede causar a terceros, porque recuerde que aquí también actúan personas que no son Estado. De repente yo, un ejemplo, o cualquiera de ustedes, en eso venía una carga que le traía para acá y que tenía que llegar en tiempo determinado y que por ese retardo de días o de semanas o de meses pudo verse afectada, usted puede perfectamente entablar también una demanda utilizando el derecho internacional para que le sea indemnizado su daño causado a través de esa compañía naviera, que era la que le transportaba. Pero la compañía naviera decía, un momentico, yo transportaba eso, pero a mí me obstruyeron el paso. Entonces la compañía naviera esa demandará a la otra compañía para que le pueda subsanar el daño causado y poder a su vez responderle a la persona que reclama los derechos por el daño ocasionado en el transporte de sus mercancías. Entonces fíjate cómo la cadena se va extendiendo, porque es un barco que queda anclado en un canal de navegación, obstruye el paso de otros barcos que traen también carga, pero esa carga la trae para terceros que son empresas o personas que pueden pedir perfectamente una carga, que no son del Estado, sino están sujetos a derechos internacionales cumpliendo las normativas para poder exportar e importar y reclaman. Entonces, esa es la obligación que hace el derecho internacional a través como una norma constitucional internacional, que es la indemnización que hay por el daño causado y reparar las infraestructuras o los daños que puede ocasionado por lo que sucedió por impericia, imprudencia, negligencia, como si fuera unas cuestiones de homicidio o lesiones culposas que le corresponde al Estado que incurrió en esas cuestiones y debe pagar. El daño puede consistir o bien en una lesión directa de los derechos de otro Estado o bien en perjuicio ocasionado a un particular extranjero. Ya lo expliqué anteriormente, entonces el daño que le puede ocasionar al Estado o le puede ocasionar a una persona particular que venía sujeta a una negociación o a un tratado dentro de eso mismo que transportaba ese barco y que se vio lesionado. Si se trata de un perjuicio patrimonial, adogado a un nacional de este Estado, la reparación se calcula de acuerdo a los daños sufridos por el particular. Pero si se trata de perjuicios de carácter no patrimonial, se sugiere un tipo de responsabilidad especial que satisfaga lo que el Estado está pidiendo. En derechos humanos,
la norma establece también la reparación del daño causado por el Estado. Y por eso en el área penal, más que todo, es común acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que también ya les expliqué dónde está ubicada, dónde está su sede, cuándo fue creada, y también va a ser para que ustedes lo manejen en el video que vamos a presentar. Si ustedes se dan de cuenta de lo que les voy explicando, les voy acotando que está para el video. Entonces busquen en sus apuntes de la clase 1, 2, 3 y anexen la cuarta para que hagan un video de un futuro doctor. No voy a decir doctora porque la palabra encierra masculino y femenino y es doctor. Entonces, fíjate la importancia de saber manejar el derecho internacional de acuerdo a la norma constitucional. Y existen modalidades de reparar el daño. Hay 3 modalidades de reparaciones. Esas 3 modalidades de reparaciones son sencillas. Una es la satisfacción. La satisfacción es la que se recibe cuando a uno le cancelan lo que uno aspira y que debe estar adecuada de acuerdo a los daños causados y que me pudieran haber causado en determinado momento. Yo les voy a colocar a usted un ejemplo para que ustedes puedan, en determinados casos, asesorar a personas que se manejan en la parte comercial. El comerciante, por lo regular, es austero a pagar impuestos, porque no tenemos la conducta de pagar impuestos. Muchas veces argumentan, bueno, ¿qué hago con pagar impuestos? Los impuestos no se van, los impuestos no se aplican, los impuestos no le dan el uso adecuado. Todas esas cosas que por lo normal, pues todo el mundo siempre busca la forma de eludir para pagarlos. Cuando una persona tiene pérdidas, ya sea porque tenga que desarticular una sociedad con el que fue su socio, su gran amigo de muchos años, pero por divergencia de caracteres tienen que dilucidar esa sociedad, o porque hubo una pérdida total. El libro que debe demostrar para usted cobrar su indemnización, lo que usted requiere, es un libro que se llama el libro de inventario y el libro de ventas. Porque es el que va a decir cuánta mercancía existía allí, cuánta mercancía entraba, cuánta mercancía salía de acuerdo a las ventas. Y eso le va a dar a usted un monto exacto de que usted producía en ese negocio tanto y que por lo tanto usted debe cobrar una indemnización fundamentada en el libro de ventas. Pero ¿qué pasa? Que resulta que el comerciante, como no le gusta pagar impuestos, pues no lleva un orden administrativo de su empresa, que era lo que les hablaba también en la clase, que hablaba sobre los patrones de comportamiento en los negocios, en la otra materia, en la de tratados, que también deben ir tomando puntos para el video. Entonces, ¿qué pasa? Como no se lleva un libro perfectamente de inventarios, pues prácticamente no tiene que demostrar qué es lo que vendían y qué es lo que hacía. Entonces, ¿cómo va a reclamar si no tiene un soporte técnico de lo que funcionaba en esa empresa? Entonces, los tratados están fundamentados muy bien con soportes jurídicos por personas conocedores de esa rama. Que es el error que se incurre cuando muchas veces se busca a un litigante de derecho civil que está acostumbrado a solamente a tratar cuestiones de divorcios y se quieren involucrar en defensas penales o actos administrativos o actos tributarios, desconoce la materia y lejos de beneficiar a su cliente lesiona más sus derechos y lo lleva prácticamente por un abismo a perder porque no conoce eso. Ustedes, apreciados participantes, van a obtener un título de doctores. Y como tal, ustedes deben saber manejar los procesos penales, civiles, administrativos, laborales y constitucionales. Son 5 procesales. Entonces, si no los han manejado, yo les aconsejo que se pongan a estudiar para cuando le hablen de proceso constitucional, ustedes sepan cómo funcionan. Cuando le hablen de procesos administrativos, saben cómo funcionan, cuáles son las competencias que tienen la parte administrativa, qué se ventila en el proceso administrativo
que se ventilan los procesos civiles que guardan relación con niños, con adolescentes, con divorcios que guardan relación con tránsito, que guardan relación con una cantidad de materias, pero deben de saber manejarla. El doctor en Derecho, y ustedes que van a ser doctores en Derecho y Relaciones Internacionales, pues más aún tienen que estudiar a fondo estas cosas. No es un saludo a la bandera, es un saludo a profundizar en el conocimiento. El conocimiento de tratados y negocios internacionales es una carrera que sale uno licenciado experto en negocios internacionales. Yo por lo que he leído en tratados y negocios internacionales, pues créanme que me he leído otra cual libro y he sacado apuntes para ustedes de más de, yo diría como de unas 50 hojas para la clase, la tercera y la cuarta que tenemos. Lo cual para explicarlo, pues se mirían, póngale 2 días, vamos a decirle clases de 10 horas para poder explicar todo eso. Pero lamentablemente tengo que ser muy puntual a decir algunas cosas y ustedes deben ser muy astutos y muy diligentes en tomar esos apuntes, investigar para que puedan hacer su trabajo de conclusión a través del video, pero no solamente por el video, sino para que ustedes tengan constantemente la oportunidad de estar leyendo. El que se gradúa de doctor tiene que estar constantemente actualizado en las normas, actualizado en los conocimientos, actualizado en las modificaciones que van sucediendo, actualizado en las noticias internacionales, está leyendo qué está pasando por allá en el medio del lejano oriente, qué está pasando en Asia, qué está pasando en África, qué está pasando en los países iberoamericanos, qué pasa en Norteamérica, qué ha pasado con los cambios presidenciales, cómo van los tratados, cómo va la emigración, cuánta gente está llegando a Estados Unidos constantemente por la emigración. Entonces esos son conceptos que hay que manejar. ¿Por qué no? Ve un video de cultura general, la música, el deporte, la clasificación de la Copa América, Conmebol, eso es cuestión de conocimiento, cultura general, pero lo que respecta a nuestras materias, que es el derecho, tenemos que estar al día. Entonces yo les invito a que sigan leyendo y que sigan profundizando. No solamente sentarse a hacer un video para enviárselo, a Omar Martínez por la plataforma, porque vamos a terminar ya esto y no. Recuerden que el título de doctor es un compromiso del hombre con la sociedad. Continuamos. Ya le decía que está la satisfacción, está la restitución. La restitución, pues, es la forma más perfecta de reparar el daño que se ha causado, y está la indemnización, que es poner el precio justo a lo que debe de pagarse. Hay un tema que se habla de derecho, la relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. Según Emilio Rossetti, él dice que hay algunos actores que creen que el derecho constitucional y el derecho constitucional y el derecho administrativo son ramas diferentes y que deben ir por separado. Yo pues difiero un poco de este criterio, porque el derecho administrativo va de la mano con el derecho constitucional. Eso es como el derecho penal. El derecho penal va de la mano con el constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional está basado en unas reglamentaciones que tiene el derecho constitucional cuando nos hablan del debido proceso. Y entonces allí funcionan 2 personas que cumplen una función cada quien. Se lo voy a explicar a grosso modo rápido. Está el fiscal, que lleva la parte acusatoria, intimatoria y muchas veces hasta violadora del proceso penal. Y se viola bastante con este famoso efecto suspensivo. Pero bueno, eso ya es materia penal. Es el fiscal. Y aquí está la defensa, ya sea pública o sea privada. Son 2 choques. El uno acusando y el otro defendiendo. Y al frente, como me pueden ver a mí, está el ciudadano juez, que si tiene unos conocimientos idóneos, pues va a llevar allí el debate. Si desconoce, pues lamentablemente va a que las partes se estén relajando ahí, ni sabe lo que están hablando porque desconoce. Y la gran mayoría de jueces que tenemos, pues lamentablemente incurren en esto, tienen poco conocimiento cómo llegaron allí. No sé, ellos no saben ni cómo llegar, pero están de juez. No me refiero a Venezuela, en general.
Pero eso tiene arriba, eso es el proceso penal, derecho procesal penal, pero arriba hay alguien que alumbra, que es el proceso constitucional, la norma constitucional, donde las partes, ya sean fiscalía o defensa, pueden acudir e interponer porque se está violentando la norma constitucional. Y es función de que el ciudadano juez sepa que hay una violación de la norma y le ponga orden a ese debate. Pero lamentablemente pues hay un relajamiento de las partes porque cada quien tira por su lado y siempre la persona desde que está detenida pues ya prácticamente está acusada y bastante difícil poderle defender y poderle eliminar una cantidad de delitos que le colocan allí. Pero bueno, eso es otra cuestión. El derecho administrativo, que es lo que nos atañe ahorita, con el derecho constitucional igual. El derecho administrativo es una rama que ventila todos los aconteceres del derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las situaciones donde se ha involucrado el Estado, cuando hablo de Estado, llámese el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Regional, representado por la Gobernación, o el Poder Ejecutivo Regional, representado por las alcaldías, y todo lo que tenga que ver con el Estado, educación y todas esas cosas. Pero pueden acudir también particulares cuando sus derechos son lesionados por el Estado. Ejemplo, existe un conflicto de los obreros de la alcaldía, pues ellos habría que ver cuál es el tipo de conflicto y pueden acudir a instancias administrativas porque depende de un acto administrativo viciado, malintencionado, que se ha pronunciado por parte de la alcaldía o la Cámara de Legisladores, que vienen siendo la Cámara de Concejales, y lesiona los derechos a los trabajadores, entonces tienen que ir a la parte administrativa. Los alumnos de una universidad privada, entiéndase, no pública, porque si los públicos sí pueden ir directamente al administrativo, pero una universidad privada que se vean involucrados porque de repente, un ejemplo sencillo, un muchacho o una muchacha no le quieren convalidar la tesis de pregrado y se la están violentando, no se le dejan presentar estas cosas, pues muy sencillo, la muchacha acude al tribunal administrativo solicitando una medida cautelar para poder presentar su tesis de pregrado porque le están lesionando un derecho. ¿Podrá ir? Claro que puede ir, porque la norma constitucional establece el derecho a la educación. Y como norma constitucional es el Estado que debe de velar para que se cumpla ese derecho de educación establecido como norma y que está siendo vulnerado por una universidad privada o por un ente privado y que lesiona la Constitución y por lo tanto debe ir al derecho administrativo. Así es sencillo. Por eso hay que estudiar. Sigan estudiando. El derecho administrativo entonces no puede dejar de estar presente en el derecho constitucional internacional. Son derechos o procesos que son tratados con toda independencia, como si su temática no se relacionaran, como si una no necesitara de la otra, pero que en el fondo deben ir de la mano. Entonces, los actos administrativos en los tratados internacionales o negociaciones internacionales o convenios internacionales o a través de la aplicación de costumbres internacionales que caigan en violentar los mismos tratados, pues se debe acudir al derecho administrativo, que no es más sino ponerle un reparo al vicio que se está llevando a cabo por parte de ese ente violador del mismo y que será el derecho constitucional internacional a través de la Comisión de la Corte Internacional, quien deberá acudir allí y que está facultado en su artículo 30, 31 y 32, donde va a plantear para buscar las indemnizaciones, la solvencia del daño que le causaron y tener la satisfacción respectiva por llevar a efecto sus reclamos. El derecho administrativo se ha caracterizado como la rama del derecho público, encargada de regular la organización administrativa interna de un país y la actividad de la misma. Ese es el punto número 1. Un sector de la doctrina sostiene que entre el derecho constitucional y el derecho administrativo existe una relación
de subordinación, siendo la primera la que domina y la segunda es la subordinada. Algunos dicen que el que domina es el derecho constitucional y el que queda subordinado es el derecho administrativo. Si lo podemos analizar, pues sí, en parte ahí sí comparte el criterio, porque recuerde usted que la pirámide de Hexen siempre nos coloca arriba la Constitución y después vienen las demás leyes. Entonces la Constitución es la fundamental, porque es la que garantiza los derechos y obligaciones y garantías de todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros radicados en ese país. Entonces, querer quitarle muchas veces a una persona la nacionalidad porque emigró, porque se fue para otro país, como se escucha muchas veces en pasillos, es abrupto, que porque yo emigro me van a quitar yo emigro me van a quitar la nacionalidad. ¿No? Entonces son unas expresiones incoherentes que dan y que llaman la atención que muchas veces quienes gobiernan pues no tienen al lado un grupo de asesores que les sepa explicar. Mire, antes de ponerse usted a hablar, primero pregunte qué va a decir allí para que no ponga la de caminar entre el agua. Entonces debe tener un grupo de asesores. Por eso la importancia de eso. Gordillo, otro célebre escritor, dice, desarrollar estos tipos de relaciones entre ambas disciplinas conllevaría a la buena aplicación de las normas del derecho internacional amparado por el derecho constitucional. Los derechos humanos básicamente están fundamentados por la Constitución. El medio ambiente también forma parte de la Constitución y que son derechos que están fundamentados en tratados, pero que deben ser muy bien supervisados. Vuelvo y repito, Ecuador, también lo dije en otra oportunidad, tiene una cantidad de tratados. Entre esos es el que tiene más tratados en derechos humanos, y le dije a la doctorando María que investigara sobre ese tema, y que perfectamente lo puede sacar en su video, porque ella forma parte de su país, Ecuador. Y el amigo Nelson pues puede también hablar en su video sobre cómo considera la cuestión de los derechos humanos y el medio ambiente. Nosotros en Venezuela es común ver, parece mentira que tengamos que decirlo así, la violación del medio ambiente, las deforestaciones bárbaras que existen en el medio ambiente, el daño ecológico que se le hace a los pulmones vegetales que son los que producen el oxígeno para que los seres humanos podamos tener una mejor vida, y que es deber del Estado velar por la tala. A mí muchas veces me llama la atención y veo que la aplicación del derecho a veces se escapa y es como el más humilde, ¿no? De repente un señor tiene un arbolito frente a la casa y las raíces le está levantando un poco la acera y posiblemente le está causando un daño ya en la sala, en el hall de la casa. Entonces agarra un machete, una sierra allí y pica el arbolito. Entonces inmediatamente viene y lo detienen, acusado de daño ecológico ambiental, y le abre un expediente y va preso. Y a pagar abogado el pobre hombre, ¿cómo hace? Porque resulta que tuvo una matica. Señores, pero el país lo destruyen, donde están haciendo unas explotaciones mineras, donde han acabado con todo, y no solamente acá en Venezuela, sino a nivel internacional. Estos son temas muy ácidos, pero hay que tocarlos y hay que señalarlos, porque ustedes como estudiantes de doctorado deben de saber de estos temas. Por eso hay que leer, hay que estar latente de las noticias diarias, porque de repente en cualquier oportunidad, usted que es doctor Nelson o doctora María, ¿qué opina usted sobre la tala, el medio ambiente que está ocasionando y tal? Entonces perfectamente usted dice, no, momentico, comienza usted a hablar ahí del medio ambiente y de la tala y la cuestión. Y comienza a decir cuándo se creó el medio ambiente y cuándo existió, no existía primero en las creaciones de la democracia, por el año 1960, que había una cuestión que era el Instituto Agrario y que era que cuidar los árboles, que había la ley de ríos y de cuencas, que era la ley primera del medio ambiente, que esa era la ley que existía. Entonces, pues hay que leer eso. Pero si le preguntan, ¿y usted cómo sabe la ley de ríos y de cuencas y quebradas? ¿De qué está hablando? Entonces está el doctorado. Por eso es la importancia de leer.
Por eso la importancia de estar pendientes de los tratados internacionales. Y cuando le pregunten cuál es el tratado más antiguo del mundo, bueno, el tratado más antiguo del mundo es Mesopotamia con Humán en 3400 años antes de Cristo. Y listo. Y se hizo por esto y por esto y por esto y por esto. Y ahí se pone a hablar. Y trae como consecuencia que aplicado en la actualidad es el respeto de la soberanía de los países. Entonces estamos trayendo aquella cuestión de 3000 años antes de Cristo y lo estamos trayendo al siglo XXI y resulta que guarda casi idénticamente lo mismo. O sea, el hombre siempre ha ido evolucionando y ha dado conceptos que se han ido modificando a través de la historia, pero nos obliga a estudiar, nos obliga a perfeccionar el conocimiento para poder tocar cualquier tema. Hay que aprender a hablar de cualquier tema, inclusive hasta deportes. Porque recuerde usted que la cultura general es la sapiencia y el conocimiento de todo el mundo. Y la parte académica ni se diga. Y el doctor debe tener la capacidad de tocar cualquier tema. Yo siempre digo, hay que tocar cualquier tema del derecho, pero sin manejar el ego. Porque entre más humildes seamos, de repente la gente cree que no sabemos nada. Pero cuando nos toca hablar, debemos hablar y debemos explicar. Señores, les he explicado un poquito sobre el derecho administrativo, la aplicación del derecho internacional. Les hablé sobre las costumbres internacionales, les hablé sobre los daños causados, las indemnizaciones que debe pedir un Estado. Y hay mucho tema que cortar, pero es demasiado extenso el tema y toqué solamente algunos tópicos pequeños. Por eso el video está establecido en 25 minutos, porque el video que me enviaron la semana pasada era de 7, 8 minutos y eso no es un video. Entonces vamos a hacer un video de 25 minutos donde ustedes van a tener, que creo que es muy poco tiempo, pero bueno, vamos a darlo en 25 minutos para que ustedes me hagan un video de cátedra. O sea, una cátedra de Derecho Constitucional dada por futuros doctores. Con esta clase, pues, hemos concluido ya la asignatura de la misma. Créanme que para mí fue un placer haber compartido mis humildes conocimientos con ustedes y esperando que los mismos les sean beneficiosos en su acontecer y en su carrera como doctores del derecho. Estaré siempre a la orden, tienen mi correo, tienen mi número telefónico y acá queda un amigo para ustedes. Espero serles útil en cualquier momento. Que el gran creador del universo, pues, encamine sus pasos y lo mantenga siempre en la vitalidad del conocimiento y en ayudar a los demás. Porque esa es la razón ser. Venimos a servir, venimos a compartir, porque el día que partamos a hacer el encuentro con el gran creador, no nos llevaremos nada. Llevaremos solamente lo que hemos podido dar en la vida. Muy buenos días.